Resumen de la semana económica. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Buen día, Guillermo, ¿cómo les va? Buen día para todos por ahí. Todo muy bien, todo muy bien. Celebrando que es viernes, ¿cómo andan sus cosas? Bien, muy bien. Un viernes, haciendo el resumen, viendo todo lo que pasó y tratando de comprender, de llegar a comprender lo que está ocurriendo en la economía y lo social, por supuesto, también. Bueno, somos todo oído. Bueno, yo me voy a dividir la semana en lo que se repite, ¿no? Una semana que tiene cierto componente repetitivo, y no es tan algunas cuestiones que después voy a hacer en el económico. La semana, Guille, comenzó con las mentiras habituales del gobierno, ¿no? Comenzamos con Javier Milei diciendo que su plan económico no tenía costos en materia de actividad, no me refiero a la actividad económica, se refería a la actividad económica. Estos fueron declaraciones que hizo en una conferencia que lo invitaron sobre inteligencia artificial. Bueno, es por supuesto una gran mentira, pero el gobierno está despojado, desparpado, es la palabra correcta, y se anima a decir casi cualquier cosa, porque por un lado no hay cuestionamientos y por el otro nos hemos acostumbrado a que a la estadística creativa del presidente, que instala temas que lo que buscan es llamar la atención de lo realmente importante, ¿no? Por un lado, sí ha habido una caída en la actividad muy profunda, y esa caída en la actividad para producir el equilibrio del sector externo, es decir, la cuenta con el resto del mundo que le cierren al gobierno, y para deprimir los niveles de actividad económica y con eso reducir la inflación. O sea, ha habido costos en materia de actividad y ha habido costos, por supuesto, importantes en materia social, ¿no? Que esta semana, bueno, la UCA informó que la pobreza bajó. Bueno, bajó al 50% de los argentinos en el tercer trimestre del año, y tenemos al legislador porteño Ramiro Marra diciendo que están bajando la pobreza después de haberla subido, pero esa suba de 10 puntos porcentuales que tuvimos al principio del año fue responsabilidad del kirchnerismo, como si el kirchnerismo fuera responsable de, por supuesto que tiene una cuota importante de responsabilidad en los números de la pobreza, pero la responsabilidad del aumento de 10 puntos porcentuales se debe al brutal salto cambiario que tuvimos a finales del año pasado. Instala temas el gobierno, miente y desvía la atención de lo importante, les decía, como por ejemplo Caputo diciendo en la semana en que hubo un nuevo hachazo a los saberes de los jubilados, porque en definitiva es eso, quitarle la cobertura al 100% en muchos de los medicamentos que consumen habitualmente en los jubilados en la Argentina, es reducirle el salario de bolsillo a los jubilados, es decir, un nuevo hachazo sobre las jubilaciones donde ya queda claro que la casta eran los jubilados. Bueno, Caputo que dijo que los jubilados le ganan por 20 puntos a la inflación, por 20 puntos a la inflación este año, dice Caputo, y que solo el 11% de los jubilados son pobres en Argentina. Y fíjate cómo podríamos estar cuestionando la estadística y decir que no están así, pero algo que me llamó la atención de estas declaraciones del ministro de Economía, que ese 11% de jubilados, que estamos hablando de millones de jubilados, dice que no importa porque no aportaron, ¿no? O sea, los categoriza entre jubilados que importan y jubilados que no importan, los separa. Y los jubilados que no aportaron los 30 años de haberes, bueno, si son pobres que se la van. Fue el mensaje del ministro de Economía, y por supuesto que todo el mundo hablando de eso, de las cifras que tira Caputo, que son cifras inverosímiles, cifras que la realidad misma las desmiente, pero no hablando de el hachazo a los haberes de los jubilados, que implica la quita de los medicamentos cubiertos al 100%, en un año en que los medicamentos treparon más del 200%, han estado 100 puntos por encima de la inflación, el precio de los medicamentos. Yo acá esto es la continuidad, ¿no? Porque esta continuidad dice, hace dos mensajes que el gobierno quiere enviar. Dos mensajes que le quieren dar a la sociedad y dos mensajes que le quiere enviar al mercado. El primer mensaje que yo leo es el siguiente. El gobierno le dice al mercado todo lo insensible que necesite el mercado.
somos todo lo insensible que necesite para que el gobierno le pague al RAP. Y el otro mensaje, no importa llevar al límite, el segundo mensaje esta semana, no nos importa llevar al límite la institucionalidad de la Argentina. ¿Y por qué digo esto? Porque se consolida la deriva autoritaria. Milei deja en claro, y es el mensaje para el mercado y para la sociedad, que piensa gobernar eternamente con decretos y con vetos. ¿Por qué me refiero a esto? Porque esta semana que se anunció el llamado a extraordinarias en el Congreso de la Nación, no apareció en el temario la de presupuesto. Esto también fue tema de la semana, porque en materia económica y en materia política es muy importante que un país cuente con presupuesto. Bueno, Argentina por 2 años consecutivos, el segundo año del gobierno de Javier Milei, si esto sigue así, y en marzo no se trata el presupuesto para el año 2025, estoy hablando de marzo para el año 2025, es decir, ya tarde, Argentina no va a tener ley de presupuesto. Y el mensaje para el mercado es, voy a hacer lo que quiero con los recursos del Estado Nacional y voy a continuar con la motosierra para pagarte. Y la sociedad, bueno, a bancársela, y la sociedad se la está bancando. Es difícil que a esta altura de las circunstancias podamos conectar discurso con realidad, ¿no? Porque evidentemente, como lo acabas de mencionar, tanto Caputo como Milei optaron por un discurso que no está conectado con la realidad para autojuzgarse. Pero no en matices, está abismalmente separado de la realidad. Habla de triunfos y ejemplos que no los vemos nosotros, ¿no? Lo ve el mercado, pero el mercado confía en Milei. Ahora, o sea de que ha habido pequeños blanqueadores, ¿no? Los 23.000 millones de dólares que sumó el blanqueo de capitales en su primera etapa es un voto de confianza a Javier Milei. El mercado cree, no sé, podríamos decir, ¿en qué cree el mercado? El mercado cree en estos dos mensajes, porque Milei es muy claro. Sí, en el mensaje de un gobierno que no tiene ningún tipo de miramiento para ajustar a los más débiles, que va a ser completamente insensible de acá en adelante y que está dispuesto a no repartir costos de lo que implica semejante ajuste cuando los costos recaen sobre los más débiles, como por ejemplo son los jubilados. Y el mercado le cree a que se puede transformar en los hechos en un dictador, porque es así, un gobierno que no aspira a gobernar generando consensos y sacando leyes, sino que lo va a hacer forzando la institucionalidad y gobernar vía decretos y vetos. El mercado le está creyendo, y así como en el Chile de Pinochet, el mercado dice, esto para nosotros es lo mejor que nos puede pasar, en una muestra más de que muchas veces capitalismo y democracia están divorciados, a pesar de lo que digan de los sectores libertarios. Muchísimas gracias, Javier. ¿Te quedó algo? Sí, me queda algo. El fuego amigo, ¿no? La columna de él se llama el fuego amigo. Tiene es parte de tantas cosas en la cabeza. Bueno, el fuego amigo, ¿por qué? Porque se suman las advertencias a todo esto. Advertencias de Broda, el ex empleador Javier Milei, que dijo esta semana: no se puede abrir una economía con un dólar regalado. No usó la palabra trazado ya, Broda, usó la palabra regalado. Y agregó Broda en declaraciones que hizo a medios porteños: lo hicimos con Martínez Díaz y así no fue. Para finalizar, Broda dice: no hay que matar gente y empresas con la apertura. ¿Esto por qué? Porque el gobierno pisó el acelerador con la apertura de las importaciones. De Pablo, otro economista cercano a Javier Milei, dice: hoy la importación, dijo esta semana, la importación tiene mejores abogados que la producción local y eso me preocupa. Y la última advertencia de liberales, el fuego de liberales hacia Javier Milei, es la de Carlos Rodríguez, que ya viene sosteniendo críticas desde hace meses. Carlos Rodríguez dijo en la red social X: muchos tienden a confundir brecha cero, porque ya prácticamente hay paridad cambiaria entre el dólar oficial y los paralelos, dice Rodríguez, muchos tienden a confundir equilibrio sostenible con brecha cero en el tipo de cambio oficial.
Hasta el día que se puso el corralito, escribió Rodríguez, en el 2001 por supuesto, la brecha era cero. Y lo mismo con Martínez de Oz, ¿no? El fuego amigo que empieza a recibir Javier Milei advirtiendo sobre la sostenibilidad del plan. ¿Qué le contestan del otro lado? Que hay equilibrio fiscal y que hay equilibrio en las cuentas del sector externo, a diferencia de lo que ocurría en el 2001 y con Martínez de Oz. Pero ese equilibrio fiscal, Guillermo, y acá viene mi pero, ¿no? El pero de los liberales, ese equilibrio en las cuentas externas y ese equilibrio en lo fiscal es de una fragilidad absoluta. ¿Por qué? Porque se sustenta en políticas insensibles que no tienen miramiento sobre quién caen los costos de ese equilibrio fiscal, que están cayendo sobre los sectores más vulnerables de la sociedad en una Argentina que tiene 50% de pobres. Gracias, Javier, y lo esperamos antes de fin de año para hacer el gran balance económico. De necesidades es extrema, pero acomódese para venir un viernes antes de fin de año, así lo tenemos en vivo. No prometo nada, me gustaría, pero voy a hacer todo lo posible, y por ahora, empresario exitoso no, sino un empresario que está tratando de acomodarse a la situación de la Argentina. Un abrazo. No, ni siquiera empresario. Un abrazo, Javier. Un emprendedor, podríamos decir. Abrazo, buen fin de. Abrazo, chao, chao.